José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, nacido un 15 de diciembre de 1830, fue un militar, político y gobernante mexicano, uno de los políticos más polarizantes de los últimos tiempos en México. Es verdad que seguro cuando tú eras pequeño alguna vez te dijeron que Porfirio Díaz era satanizado erróneamente y que fue uno de los mejores gobernantes que ha tenido este país, modernizándolo y dándole los poderosos tranvías y trenes. Sin embargo, hizo mucho más que esto. ¿Y de verdad fue tan bueno como te lo pintan? Su infancia estuvo marcada por la diversidad. Él nació en Oaxaca, en el seno de una familia que no era muy adinerada. Su padre, José Faustino Díaz, era un humilde artesano y su madre, Petrona Mori, era una mujer que se dedicaba a las labores del hogar. Es por eso que no abundaba el dinero y de hecho se dice que su madre tuvo que vender una caramanta para poder enviarlo a la escuela. Díaz inició su educación en una escuela religiosa, pero su vida de pronto dio un importante giro cuando se quedó huérfano. Es entonces cuando se fue a vivir con su tío Bernardino Díaz. Él estudió al principio en una escuela católica, especialmente en el Seminario Conciliar de Oaxaca. Su tío Bernardino Díaz influyó importantemente en la educación de Porfirio, dándole una nueva visión, llevándolo a conocer el campo, el ejército y la iglesia. Esto lo llevaría a sus inicios en la escuela militar, y aquí lo podemos ver cuando era un joven cadete. Y es entonces cuando Porfirio Díaz adopta sus principales ideales. Él empezó siendo un liberal. Esto buscaba la separación entre la iglesia y el Estado, la secularización y la mayor participación ciudadana en los procesos políticos. Es en este periodo cuando Díaz se empieza a involucrar activamente en la política mexicana y empieza en especial con la Reforma Mexicana. Es ahí cuando, defendiendo sus ideales, se opone en contra del imperio de Maximiliano de Habsburgo y se defiende plenamente a la República. Ahí se involucra en muchísimos conflictos, tales como la batalla de Puebla, que lo hace ganar cada vez más respeto entre los militares. Este periodo después de la batalla de Puebla y la caída del imperio mexicano hace que Porfirio adquiera muchísimo reconocimiento entre los militares y prontamente lo llevaría hacia su inicio propiamente como un político. Esto iniciaría con el plan de Tuxtepec en 1876. En él, Porfirio Díaz se opone al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada y se rebela en contra de su gobierno, proclamando el plan de Tuxtepec. En este plan buscaba la no reelección y el sufragio efectivo, lema que adoptarían mucho más adelante algunos otros políticos mexicanos. Esta rebelión de Díaz nos llevaría a muchísimos conflictos dentro de la República Mexicana, el principal siendo la rebelión de Tuxtepec, y él, usando sus grandes dotes militares y su gran experiencia, derrotaría a las tropas de Sebastián Lerdo de Tejada, el cual terminaría huyendo del país. Después de esa gran victoria, el nuevo presidente Porfirio Díaz tomaría su cargo por primera vez en 1877. Sin embargo, su gran compromiso con la no reelección se vio en duda en 1880 cuando él intentó reelegirse. Esto lo llevaría a una reelección pero muchísimas presiones. Y finalmente Manuel González sería el que toma el cargo y estaría 4 años a cargo de la presidencia mexicana. Sin embargo, Porfirio volvería solo 4 años después. Porfirio regresa al poder en 1884 y a partir de ahí no lo soltó más. Su régimen se caracterizó por un prolongado periodo en el poder y también la consolidación de un gobierno sumamente autoritario. Su gobierno, como bien se nos ha comentado últimamente al menos, estaría plagado de desarrollos. Principalmente se desarrollaría infraestructura en México, la cual era sumamente pobre. Se realizarían ferrocarriles como uno de sus principales aportes y más conocidos, pero también carreteras, puertos, telecomunicaciones. Y bueno, esto facilitaría el transporte y el comercio en todo México. También este periodo estaría plagado de una estabilidad económica. Esta estabilidad económica sería solamente a nivel macroeconómico, ya que después hablaremos de la desigualdad que provocó en este país. Porfirio realizaría grandes cambios a la educación, sin embargo, estos cambios solo afectarían de nueva cuenta a las clases más altas, estableciendo instituciones educativas, pero solamente para las clases altas. También su periodo estuvo plagado de una gran estabilidad y esto se llevó principalmente a que modernizó el ejército. Él, siendo un militar, entendía lo importante que era esto para el poder y usaba a los militares a su favor. Los modernizaba sus armamentos y se llevaba muy bien con ellos, y estos lo ayudaban a mantener una estabilidad en el país que, aunque podría ser un poco artificial,
era muy extraña en el México recién independentista. Hay que destacar también un aspecto del gobierno de Porfirio Díaz que era su principal admiración por Francia. Esta admiración lo llevaría a muchísimas cosas dentro de su gobierno, pero la principal sería un constante intento de afrancesar México. Para Porfirio, Francia era la capital del mundo, y justamente esto lo demostraba en muchísimas acciones. Su principal acción, o al menos su primera, fue establecer las tiendas departamentales en México. Es así que las tiendas departamentales y las cosas más caras eran la cultura afrancesada. Él dominaba el idioma francés y aparte se esforzaba en al menos imponer los modales franceses dentro de la clase alta mexicana, incluso trayendo a pastelerías francesas como el Globe, que Porfirio fue el primero que la trajo. Aunque México a ojos del extranjero había avanzado muchísimo, saldando una gran parte de su deuda, eh, el florecimiento de las bellas artes, una modernización parcial del país, estuvo plagado de muchísimas cosas negativas. La principal fue la reelección indefinida, que fue uno de los puntos más negativos de su gobierno. Él llegó a costa de eso y finalmente terminaría pasando casi 30 años en el poder. También el gobierno de Porfirio Díaz estaría plagado de una profunda desigualdad. La modernización solo aplicaba para las clases más altas y esto estaba a costa de los más pobres. Es por eso que los avances económicos aparentes solo se concentraban en la élite y eran casi inalcanzables para el resto de la población. Esto se sumaba a unas condiciones laborales realmente precarias que existían en el país, principalmente en las minas y en el campo, además de una expropiación de tierras del gobierno, una expropiación que se las otorgaba a terratenientes y principalmente a empresas extranjeras en este intento de modernizar el país. Sumado a eso, Porfirio era un hombre profundamente corrupto y se enriqueció personalmente de todo lo que hacía. La corrupción era lo que mandaba en su gobierno y finalmente todas estas entradas de terratenientes y de empresas extranjeras estaban plagados de corrupción y de enriquecimiento personal, que van mucho más allá de este supuesto avance y de esta supuesta preocupación por el pueblo mexicano que se pregona últimamente. Esto naturalmente llevaría a muchísimos conflictos que 30 años después de él haber entrado en el poder terminarían explotando. Es por eso que un 25 de mayo de 1911 Porfirio Díaz terminaría renunciando y decidió escaparse. Se terminó exiliando en Francia y fue ahí donde pasó sus últimos años de vida, incluso está enterrado en Francia. Fue en Francia también donde escribió una de sus memorias finales, haciendo una reflexión sobre su tiempo en el poder en México y o sea, los errores y los aciertos que cometió. Los datos de esta interesante autobiografía y de memorias por parte de Porfirio Díaz es que el diplomático Matías Romero fue el que hizo plática e hizo un gran esfuerzo porque Porfirio, bueno, extendiera más información sobre su vida debido a que eran muy escasos los datos. Guillermo Vigil, un periodista muy destacado de la época, periodista del Universal, sería el que plasmaría en escrito todas las pláticas entre Matías Romero y Porfirio. Porfirio decía que su memoria no fallaba y se basaba solamente en una cronología de sus batallas, debido a que decía que lo único que le faltaba en su memoria eran las fechas. Decía que daba detalles vivísimos de estas batallas y de su vida en general, y justamente esta autobiografía se imprimieron 50 libros. Sin embargo, Porfirio mandó a quemar 48. Por suerte, estas biografías aún se encuentran y se lograron rescatar. Y bueno, se insta a que se lean debido a que es muy interesante la percepción de Porfirio de toda su vida, no solo de sus años en el poder. Porfirio falleció un 2 de julio de 1915 en París a la edad de los 84 años, en su amada Francia. Finalmente esto marcaría un final de un periodo larguísimo y muy importante dentro de México, que marcaría un importante avance tecnológico para el porvenir, sin embargo muchísimos retos implicados para los demás gobernantes, retos que aún no han sido solucionados. Gracias.